Existe un versículo en las Sagradas Escrituras que, aunque está expuesto a plena vista, es raramente comprendido en su verdadera profundidad. No es que sea un enigma indescifrable, por el contrario, su esencia desafía directamente la estructura invisible que rige la existencia de la mayoría. Este fragmento, más que un simple enunciado moral o doctrinal, es una clave de prosperidad, una chispa de activación espiritual, un eco del Creador que, si se integra plenamente, tiene el poder de disolver antiguas cadenas generacionales, sanar cicatrices silenciosas del alma y guiar a un buscador por el sendero de la verdadera manifestación. Quizás nunca lo hayas escuchado de esta manera. Antes de desvelar este pasaje, quiero que lo experimentes. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué algunos experimentan milagros asombrosos, mientras otros, a pesar de su fe, languidecen en el desierto? ¿Por qué la promesa parece materializarse para unos, mientras otros dedican sus vidas a intentar merecer aquello que ya les fue otorgado? La fe, en su expresión más vibrante, no es una espera pasiva y complaciente. Es una convicción que impulsa a la acción, que decide, que irradia. Es una certeza que impone su visión al reino de lo invisible y rechaza cualquier versión de la realidad que no esté en armonía con su verdadero propósito. Y precisamente eso es lo que este versículo provoca. Es como si la divinidad hubiera sembrado una contraseña secreta en medio de innumerables salmos, proverbios y parábolas. Una contraseña que no demanda esfuerzo agotador, sino una conciencia despierta. No exige un sufrimiento purificador, sino una presencia plena. No requiere un mérito ganado, solo una aceptación incondicional. Tal vez pienses que ya conoces este versículo, que incluso lo has recitado innumerables veces, pero ¿lo has abrazado con un corazón verdaderamente receptivo? Porque cuando eso ocurre, algo trasciende. El cambio no es externo, se gesta en lo más profundo de tu ser, y lo que está afuera en el mundo visible se inclina ante esa transformación interior. Te doy la más cordial bienvenida a esta travesía. Acompáñame hasta el final, porque no solo desvelaremos el versículo más potente, sino que lo activaremos dentro de ti. Salir de aquí con un campo vibracional renovado, y al culminar, te obsequiaré una práctica sagrada para codificar esta clave en tu mente subconsciente. Ahora, respira profundamente, porque esto no es simplemente un video, es una invitación, un llamado. La Biblia misma es un campo de energía vibrante y cada uno de sus versículos, una antena capaz de sintonizar la mente humana con la frecuencia divina. Sin embargo, algunos versículos son verdaderos portales, y este que pocos disciernen con la perspectiva correcta se encuentra en Romanos 4:17. Así está escrito: como está escrito, Padre de muchas naciones te he puesto, delante de aquel, a quien creyó, a saber, Dios, el cual vivifica a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Léelo de nuevo. Llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la contraseña, esa es la tecnología intrínseca del Creador. No es una metáfora, no es una figura poética, es una verdad literal. Es la forma en que la divinidad manifiesta la realidad y es el secreto para liberarte del ciclo de la escasez, el temor, la comparación y la duda. Es el versículo que revela el modus operandi de la fuente de todo. Y más allá de eso, es la invitación expresa para que tú operes de la misma manera. Grandes pensadores dedicaron sus vidas a desentrañar esta verdad. Imaginar algo como si ya estuviera realizado es equivalente a darle una forma invisible. Y todo lo que posee una forma en el reino de lo invisible, en su momento, se materializa en el plano físico. La neurociencia moderna corrobora esta sabiduría ancestral. La mente no discierne entre lo que se imagina vívidamente y la realidad, palpable,
Si una imagen mental se vive con profunda emoción, el cuerpo reacciona como si esa situación ya estuviera en curso. La ciencia ha validado lo que este versículo proclamó hace más de 2 milenios, pero el conocimiento por sí solo no basta. Es imperativo vivir como si aquello ya fuese una realidad. Una seguidora, cuyo nombre conservamos como Elian, nos escribió hace meses, compartiendo cómo este versículo obró una transformación en su situación económica. Se encontraba sumida en deudas, sin una fuente de ingresos estable y con un pequeño hijo a su cargo. Durante un servicio de jueves escuchó este pasaje, pero esta vez la verdad penetró en su ser. No lo comprendió únicamente con la mente, lo sintió con cada fibra de su existencia. Regresó a casa y realizó algo que a muchos les habría parecido una locura. Creó una carpeta de cuentas pagadas, imprimió recibos vencidos y selló cada uno con la frase «Pagado en el nombre de Jesús», porque para ella ya es. Comenzó a declarar con gratitud: «Gracias, Dios, porque ya soy próspera. Aunque no lo vea, lo sé». 2 meses después, fue contactada para un empleo remoto que superaba cualquier ingreso que hubiera tenido antes. Pero lo más sorprendente, según su relato, fue esto: antes de que el trabajo se materializara, ella ya no sentía temor. Ya se sentía abundante. Caminaba como si lo tuviera, dormía en paz. El dinero llegó después, porque cuando activas este versículo, el mundo deja de ser la causa y se convierte en el efecto. ¿Alguna vez has considerado que quizás estás esperando lo que solo llegará cuando dejes de esperar? Esperar es proclamar una ausencia, es afirmar «aún no lo tengo». Y este versículo enseña precisamente lo opuesto. Declara como si ya fuese, siente como si ya lo tuvieras. Vive como si ya fuera real. No es una ilusión, es una cocreación, porque todo lo que observas ahora en algún momento fue invisible, y todo lo que anhelas ya existe en un plano superior, esperando ser llamado. Hoy te invito a realizar un acto simbólico, sencillo pero profundamente poderoso. Cierra tus ojos ahora, respira profundamente 3 veces. Concéntrate en un deseo específico que albergues, ya sea financiero, emocional, físico, no importa. Ahora, declara con voz firme, como si ya estuviera en tus manos: «Lo recibo porque ya es, porque ya fue, porque en Dios siempre fue mío». Luego, en el silencio de tu espacio, repite este versículo en voz alta: «Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen». Siente cómo el poder se asienta en tu ser. No importa tu afiliación espiritual, este es un acto de conciencia, no de mera creencia. Y si vives los próximos 7 días como si todo ya estuviera resuelto, como si ya hubieras recibido la respuesta, ¿cómo sería tu expresión, tu andar, tu energía? El universo no responde a la desesperación, responde a la certeza. Grandes maestros afirman: lo que la mente del ser humano puede concebir y creer, puede lograrlo. Pero hay una condición oculta aquí. Necesitas vivir como si ya lo hubieras logrado. Esa es la frecuencia que transforma. Ese es el código que desbloquea lo que está retenido. Ese es el versículo que pocos te enseñan, porque si lo vives verdaderamente, te vuelves libre, autónomo, el autor de tu propia realidad. Y el mundo no sabe qué hacer con alguien que ya no necesita pedir permiso para ser abundante. Todo comienza con una elección invisible. Antes del gesto, de la palabra, de la oración, existe una vibración sutil que nace dentro de ti. Es allí donde todo se decide. Romanos 4:17 no es una mera sugerencia espiritual, es una revelación sobre el funcionamiento intrínseco de la creación. Es como si Dios dijera: mira, no reacciono a lo que veo, creo lo que veo a partir de lo que elijo sentir. Y cuando lees esto con la perspectiva adecuada, comprendes que la única limitación real del ser humano es aquella que acepta como verdadera.
El versículo enseña que el mundo visible no es un reflejo del pasado, sino un espejo de tu presente interior. Lo que sientes, lo que vibras, lo que declaras, no es una consecuencia, es la causa. Esta es la inversión más radical que un buscador puede experimentar. Y quizás por ello tan pocos la viven. Desde temprana edad fuimos condicionados a reaccionar a los números en la cuenta bancaria, a los mensajes en el teléfono, a los gestos de las personas, a los calendarios, las fechas, las facturas. Pero esta forma de existir es una prisión, porque nos posiciona como efectos, nunca como causas. Sin embargo, las Sagradas Escrituras enseñan exactamente lo contrario, y Romanos 4:17 es la declaración más clara de ello. Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Esto va más allá de la fe. Es una tecnología espiritual. Es un principio creador. Imagina lo siguiente. Un arquitecto se adentra en un terreno vacío. Él no percibe nada allí, pero en su mente lo visualiza todo. Los espacios, los colores, los acabados, y al observar la nada declara, allí estará la puerta principal. No existe ninguna, pero él habla como si ya existiera. Esto es lo que el versículo revela. La verdadera prosperidad surge antes de la materia. Nace en el espacio donde todo es posible. Expertos en el campo de la conciencia explican que la mente humana, cuando se entrena, puede acceder a estados cerebrales que literalmente se conectan con el campo cuántico de las posibilidades, y lo que se manifiesta es la combinación de intención y emoción. Eso es lo que llama a las cosas que aún no son, como si ya fuesen. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas afirmaciones funcionan y otras no? Porque a veces dices, soy próspero, y no sientes nada, pero en ciertos días algo vibra de verdad. La diferencia radica en la raíz de la declaración. No es lo que dices, sino desde dónde lo dices. Y por eso, este versículo no es solo para ser leído. Necesita ser vivido. Necesitas invocarlo desde tu interior. Anderson era un vendedor autónomo. Nunca lograba superar un cierto umbral de ingresos. Creía que era el mercado, la competencia, el gobierno. Un día, en un momento de desesperación, entró en una iglesia en silencio. No había servicio ni pastor, solo una Biblia abierta en el altar. Se acercó y leyó, como si fuera la primera vez. Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. En ese instante, cayó de rodillas y allí, esa tarde decidió vivir de manera diferente. Regresó a casa y comenzó un ritual diario. Se sentaba, respiraba profundamente y visualizaba a sus clientes sonriendo, su cuenta llena, sus metas alcanzadas. Pero hizo algo aún más importante. Sintió gratitud, como si ya hubiera sucedido. No era una farsa, era entrenamiento. 2 meses después, sus ingresos se triplicaron y nunca más volvieron al nivel anterior. ¿Qué cambió? Su vibración. Dejó de vivir como víctima y comenzó a vivir como creador. No manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que crees que ya es tuyo. Romanos 4:17 es una invitación a abandonar el tiempo cronológico, porque en el reino de Dios no existe va a suceder, solo existe ya está hecho. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, las puertas se abren donde antes había muros, las personas adecuadas surgen, el dinero llega, la sanación aparece, pero no porque hayas implorado, sino porque entraste en sintonía con la naturaleza de Dios. Y Dios no pide. Dios declara, ¿quieres cambiar tu realidad? Entonces, deja de describir lo que ves y comienza a declarar lo que eliges vivir, incluso si no hay ninguna señal, incluso si parece una locura, porque el versículo no dice, Dios llama las cosas. Cuando empiezan a aparecer, dice, Dios llama las cosas que no son, como si ya fuesen.
Esa es la génesis de la verdadera abundancia. Todo lo demás es una consecuencia. La realidad no es estática, es maleable, flexible como el agua ante una vibración superior. Romanos 4:17 lo revela sin filtros. Lo que llamas con fe viene, pero lo que dudas huye. Y el detalle más ignorado de este versículo es el orden de los acontecimientos. Primero llamas, luego aquello se materializa. La invocación precede a la manifestación. El mundo responde a lo que transmites, y ese llamar de Dios, descrito en el versículo, no es una palabra hablada, es un campo vibracional. La ciencia moderna confirma, las células de nuestro cuerpo reaccionan más a la energía que a la química. Y no estamos hechos solo de química, somos campos de energía en interacción con un universo sensible. Cuando comienzas a vibrar como si ya fueras próspero, amado, sanado, la realidad a tu alrededor comienza a reestructurarse, porque fue diseñada para obedecer frecuencias, no voluntades. ¿Recuerdas la última vez que sentiste verdadera certeza sobre algo? Esa paz silenciosa, como si el universo dijera, ya está hecho. Si este mensaje resonó contigo y quieres seguir recibiendo contenido que inspire y transforme, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal ahora mismo y dale me gusta a este video para que más personas puedan descubrir este poder. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo verdades que cambian vidas. Quizás fue en una relación, en una decisión importante, en un momento en que todo parecía incierto, pero tú estabas convencido, y entonces todo conspiró a tu favor. No fue magia, fue un campo. Tu interior se alineó con el patrón del ya es, y el mundo externo no tuvo más remedio que responder. Ese es el secreto oculto del versículo. Se trata de identidad vibracional. Grandes pensadores lo llaman el estado de ser magnético. Explican que no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Es decir, si vives sintiendo que algo falta, el universo hace eco, falta, falta, falta. Pero si respiras gratitud como quien ya ha recibido, el universo responde, entrega, entrega, entrega. Esa es la lengua de lo invisible. Carlos era un empresario, pero estaba al borde de la quiebra. La pandemia devastó contratos, proveedores, todo. Decidió vender lo poco que tenía y empezar de nuevo, pero con una diferencia. Hizo un pacto silencioso con Dios. Cada día, a las 6 de la mañana, declaraba, gracias porque mis clientes han regresado. Gracias porque todo prospera. Gracias porque ya es. Incluso con la cuenta en números rojos, incluso con el alquiler atrasado, él llamaba a las cosas que no eran, como si ya fuesen. 6 semanas después, un antiguo cliente lo contactó ofreciendo una sociedad. Hoy, su nueva empresa factura 5 veces más que antes de la crisis, pero según él, el mayor milagro no fue el dinero, sino el estado de presencia y fe inquebrantable que construyó. Esa es la respuesta del campo. Cuando vibras lo que deseas ser, la realidad no se resiste. Esta noche, antes de dormir, recuéstate en silencio, cierra los ojos y pregúntate, ¿cómo sería mi vida si todo lo que deseo ya fuera real? Siente. No solo imagines, vívelo por dentro, respira dentro de esa escena, permanece allí en silencio durante 5 minutos. No intentes pedir, no intentes manipular, simplemente sé. Ese estado silencioso es lo que moldea el campo. Y ese silencio lleno de certeza es el lenguaje que Dios entiende. No necesitas convencer a Dios, solo necesitas entrar en concordancia con Él. Y este versículo es el modelo. Invoca lo que aún no es, con la certeza de quien ya ha recibido. Porque la realidad responde a la audacia de quienes no dudan. La duda retrasa, el miedo paraliza, pero la certeza vibra, resuena, irrumpe en el mundo físico como una ola incontenible. Y si aprendes a invocar, no por desesperación, sino por convicción, te darás cuenta de que el cielo nunca estuvo lejos.
Siempre ha estado esperando tu vibración correcta. Existe un abismo entre lo que alguien pronuncia y lo que alguien emana. Y a menudo es en ese abismo donde muere la manifestación. Romanos 4:17 no solo instruye a declarar, nos invita a llamar, y llamar es distinto de pedir. Llamar es afirmar con intimidad, con autoridad, desde la identidad. Tú llamas a aquello que sientes como tuyo. Llamas a un amigo, pero no a un extraño. Llamas a un hijo, no a un desconocido. La palabra en el versículo encierra precisamente esa energía. Dios llama lo que no existe como si ya fuera suyo, como si estuviera al alcance de su mano. Y aquí reside la revelación más profunda. Cuando entras en este eje vibracional, dejas de ser un mendigo espiritual y te conviertes en un co-creador consciente. La sabiduría ancestral nos enseña, eres un imán viviente. Atraes a tu vida lo que más piensas, pero principalmente lo que más sientes. Y esto nos lleva a una verdad difícil de digerir. No es lo que quieres, sino lo que crees que ya es tuyo, lo que determina tu realidad. Por eso, tanta gente reza, pero no manifiesta. Declara, pero no siente. Habla, pero el campo no responde, porque el universo no escucha palabras. Escucha frecuencias. ¿Cuántas veces has repetido afirmaciones sin convicción? ¿Cuántas veces dijiste, yo creo, con los labios mientras el corazón temblaba de duda? ¿Cuántas veces pediste prosperidad e inmediatamente recordaste tu cuenta bancaria vacía? Esto no es tu culpa, es el condicionamiento del mundo, pero ahora sabes más y el saber te hace responsable. Puedes revertir esa vibración ahora mismo, en este instante exacto, si así lo eliges. Sandra enfrentaba una enfermedad autoinmune. Los médicos fueron claros, incurable. Solo podía controlarla, pero ella decidió otra cosa. Todos los días al despertar ponía una mano sobre su pecho y decía, gracias cuerpo por estar sano. Gracias Dios por devolverme la energía. Gracias porque ya es. El dolor persistía, pero ella también. Durante 90 días lo hizo sin cesar. En el día 91, algo cambió. El dolor desapareció. Los exámenes que antes mostraban inflamaciones constantes estaban normales. Los médicos no supieron explicarlo, pero ella sí, porque, según sus palabras, dejé de verme como enferma y comencé a llamar mi sanación como si ya fuera mía. Ese es el eje. La realidad no responde a tu sufrimiento, responde a tu coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y declaras vibran en la misma sintonía, el milagro deja de ser una rareza y se convierte en el estándar. Hoy, escribe en el silencio de tu alma 3 cosas que deseas manifestar y junto a cada una escribe cómo te sentirías si ya las tuvieras. Luego elige una de ellas, la que más resuene en ti, y repítela durante 3 días. Gracias Dios, porque ya es. Es simple pero potente. Hazlo con convicción, no con prisa, con fe firme, no con una expectativa ansiosa, porque cuando el alma vibra gratitud antes de la llegada, el universo acelera la entrega. Quizás nadie te lo haya enseñado antes. Quizás hasta hoy hayas vivido intentando complacer a Dios cuando todo lo que Él quería era que aprendieras a actuar como Él. Y actuar como Él es esto: llamar a lo invisible como si fuera visible, caminar como si ya tuvieras, agradecer como quien ya ha recibido, declarar como quien tiene certeza. Esa es la verdadera fe, la fe que mueve montañas, la fe que modela el campo, que activa la palabra. Y cuando eso sucede, te conviertes no solo en un hijo, sino en un reflejo vivo del Creador. No eres solo alguien que lee este versículo, eres alguien que puede convertirse en ese versículo en carne viva. Romanos 4:17 no es solo sobre Dios, es sobre cómo Dios se manifiesta a través de ti. Porque cuando la Escritura afirma que Él llama lo que no es como si ya fuese, está diciendo que el patrón divino es llamar y no reaccionar, crear y no esperar, declarar y no dudar.
Fuiste hecho a su imagen y semejanza. Esto no significa apariencia física, significa estructura espiritual. Llevas la capacidad de acceder a lo invisible, de moldear realidades, de alterar frecuencias. Pero, ¿qué bloquea ese poder? Una identidad fragmentada, herencias mentales distorsionadas, heridas internas que susurran. No mereces, pero el merecimiento no es el criterio de la manifestación. La identidad sí lo es. Cuando sabes quién eres, dejas de negociar con la vida. Llamas, activas, manifiestas. Un sabio dijo: nunca tendrás más allá de lo que crees ser. Y esa es una verdad espiritual profunda. Si hoy tuvieras total certeza de que eres un hijo del Creador del universo, ¿cómo verías tus problemas? ¿Cómo te comportarías ante una crisis? ¿Cómo orarías? ¿Qué declararías? Esa certeza lo cambia todo, porque cuando tu identidad se alinea con tu esencia divina, las puertas dejan de rechinar, simplemente se abren. Renato pasó años intentando cambiar su vida, liberarse de deudas, adicciones, ciclos repetitivos, hasta que escuchó a un mentor decir: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. En ese instante, la frase lo confrontó. Entonces, ¿quién estoy siendo? Se dio cuenta de que, aunque deseaba una vida abundante, vivía como una víctima. Hablaba como alguien carente, pensaba como alguien que necesitaba convencer a la vida para que fuera buena. Esa noche leyó Romanos 4:17 por primera vez con otra visión y comprendió: Dios me hizo a su imagen para que yo también llamara las cosas como si ya fuesen. Pasó 40 días repitiendo ese versículo, pero no como un mantra, sino como identidad. Al final de ese ciclo, su postura, su forma de hablar, su vibración, todo había cambiado. Consiguió un empleo con un salario triple, abandonó una adicción antigua y comenzó a escribir para ayudar a otros a salir de la misma prisión mental. Se convirtió en la palabra viviente. Y eso es lo que tú también puedes ser. No estás aquí solo para repetir lo que ya existe. Estás aquí para invocar lo que aún no existe, para manifestar ideas que aún no han sido concebidas, para declarar sanidades que la medicina no explica, para vivir sueños que parecen imprácticos, pero que Dios ya ha escrito en su libro invisible. Porque cuando te alineas con la identidad correcta, te das cuenta, no eres alguien que lee promesas. Eres la promesa viva misma. Hoy quédate en silencio durante 5 minutos frente a un espejo. Mírate a los ojos. No desvíes la mirada. No analices el rostro. Mira la esencia. Y declara con voz firme: soy quien llama a las cosas que no son como si ya fuesen, porque el Espíritu del Creador vive en mí. Y hoy manifiesto la realidad que Él ya escribió. Luego, escribe esto en un papel y colócalo donde puedas verlo durante 7 días. Deja que tu identidad sea entrenada por esa frecuencia. Deja que esa palabra habite tu ser, porque así es como se cumple. Tal vez hayas olvidado quién eres. Tal vez hayas vivido años intentando complacer, compensar, merecer, pero hoy algo te llama de vuelta al centro, al nombre que Dios te dio antes de que el mundo existiera. Y ese nombre no es carencia, culpa, fracaso, esperando la bendición. Ese nombre es el que llama, el que activa, el que ya es. No estás esperando. Estás volviendo a tu trono interior y en ese lugar todo se inclina. ¿Alguna vez te has preguntado qué es una herencia espiritual? No estamos hablando de terrenos, joyas o documentos. Estamos hablando de algo más antiguo, más puro, más poderoso. La Biblia está repleta de pactos, pero no todos están escritos con sangre. Algunos están escritos con vibración. Y este versículo, Romanos 4:17, es uno de esos pactos, porque no solo declara el modo de actuar de Dios, sino la forma en que Él espera que sus hijos también se comporten, no como súbditos, no como mendigos, sino como herederos. Herederos del modo de crear, de la manera de manifestar, del campo vibracional de certeza absoluta.
La verdadera abundancia comienza con un estado mental, con una claridad de propósito y una fe ardiente. Y la fe, según este versículo, no es creer que todo saldrá bien, es llamar como si ya fuera cierto. Esa es la herencia. La mayoría de la gente vive intentando alcanzar lo que ya es suyo, orando por algo que ya fue liberado, esforzándose por merecer lo que ya fue prometido. Pero un heredero no pide, recibe y luego llama. ¿Qué harías hoy si supieras que todo lo que necesitas ya te ha sido dado? Si supieras que la sanación, el dinero, el encuentro, la paz no necesitan ser conquistados, sino simplemente activados. Todavía dudarías, todavía esperarías, orarías como quien mendiga o comenzarías a declarar como quien lleva un decreto. Juliana creció en una familia espiritual tradicional. Le enseñaron a servir, a ser obediente, a esperar la voluntad de Dios, pero siempre tuvo un sueño: emprender. Sentía que había un don dentro de ella, pero también un miedo. Miedo a equivocarse, a alejarse de la voluntad divina, a ser rechazada. Un día escuchó Romanos 4:17 en una predicación, pero no como doctrina, sino como código. La predicadora dijo: no manifiestas lo que mereces, manifiestas lo que llamas como si ya fuera. Algo despertó en ella. Comenzó a declarar: gracias Dios, porque mi empresa ya existe, porque mis clientes ya están llegando, porque mi servicio es una semilla en el mundo. 2 meses después, abrió su primer negocio online. 1 año después, dejó su empleo. Hoy, ayuda a mujeres a activar sus dones espirituales. Juliana entendió: la herencia solo se manifiesta cuando alguien la reclama con fe. No viniste al mundo como un mendigo espiritual, viniste como un heredero. Y un heredero tiene un lenguaje diferente, una postura diferente, una energía diferente. Cuando te alineas con el versículo, algo cambia. Ya no hablas como quien desea, hablas como quien ya tiene. Y el universo entiende esa frecuencia. Hoy, haz un acto simbólico de herencia. Toma un objeto simple, un anillo, un collar, un papel con una palabra. Sosténlo con ambas manos y declara: recibo lo que ya es mío, la herencia espiritual de la creación consciente, la frecuencia del ya es, la identidad de quien llama y ve. Guarda ese objeto como un recordatorio. Úsalo cuando sientas duda. Sosténlo cuando quieras recordar quién eres. Permite que sea el sello físico de un pacto invisible. El mundo está lleno de personas esperando una señal, pero la verdadera señal ya ha sido dada. Está escrita, vibrando, está disponible. Y hoy has sido convocado a salir de la fila de los que esperan y entrar en el círculo de los que manifiestan. El versículo no es una oración o una contraseña. Es un recordatorio de que tu boca posee poder, de que tu vibración es una orden, de que tu identidad no es huérfana, es real, viva, activa, y todo lo que necesitas está a una llamada de distancia. Existe un instante sagrado entre lo invisible y lo visible, un momento en que lo que está en el espíritu cruza al mundo físico. Ese instante se llama fe en acción. Romanos 4:17 no trata de pasividad espiritual, trata de ser un puente. Dios llama lo que no es, y entonces lo que no era llega a ser. La mayoría de la gente vive desconectada de este puente. Viven entre la esperanza y la duda, entre el deseo y el miedo. Pero el puente solo es cruzado por aquellos que deciden vivir como si ya fuera. Un gran maestro dijo: no atraes lo que quieres, atraes lo que sientes que es verdad. Es decir, solo cruzas lo invisible cuando tu campo vibra certeza. Y esa es la puente que este versículo construye. Es un salto vibracional. Es un estado de conciencia donde dejas de intentar cambiar el mundo y empiezas a cambiar tu vibración. Y el mundo cambia contigo. ¿Sabes lo que hay entre tú y la vida que deseas? No es el tiempo, no es el dinero, no es que aún no haya llegado. Es solo un puente no cruzado, una zona invisible donde tu antigua identidad aún tiene poder.
pero el versículo te llama al otro lado. Llamar es cruzar. Mara quería empezar de nuevo. Separada, con 2 hijos, desempleada. Sentía que todo estaba estancado. Un día decidió hacer algo diferente. Se puso una ropa como si fuera para la entrevista de trabajo de sus sueños. Se sentó frente al espejo y declaró: «Gracias, Dios, porque ya trabajo en el lugar correcto. Ya estoy siendo honrada. Ya soy luz en este nuevo ciclo». Esa semana, una ex colega la recomendó para un puesto sin necesidad de currículum, sin entrevista. Fue llamada, pero según ella, el milagro no fue el puesto, fue su postura. Dice: «Crucé el puente antes de que llegara el empleo y por eso llegó». Ese es el secreto. Necesitas vivir como si ya hubieras cruzado. Puedes pasar toda la vida esperando una señal externa, o puedes decidir ahora vivir como si ya fuera, vestirte diferente, hablar con más firmeza, sonreír como quien ya recibió, agradecer como quien vio el milagro suceder. Esa es la puente. No está hecha de tiempo, está hecha de fe incorporada. Romanos 4:17 es el llamado a construir ese puente todos los días. Hoy haz un gesto simbólico de travesía. Vístete con una ropa que represente a la persona que quieres ser. Camina por la casa con ella. Háblate a ti mismo en el espejo con esa identidad. Declara: «Ya crucé. Vivo como quien ya tiene. Soy quien llama y ve». Repite esto hasta que tu cuerpo empiece a creer, porque la mente solo obedece aquello que el cuerpo empieza a incorporar. Y cuando incorporas, el campo responde. Puedes sentirlo. Lo invisible ya te está tocando. No eres el mismo. La vibración ya cambió. El puente ya empezó a formarse. Ahora todo lo que declares lleva una nueva firma. Ya no es un deseo o una contraseña. Ya no es una petición, sino una convocatoria. Y el mundo a tu alrededor ya ha comenzado a inclinarse, porque finalmente lo has comprendido. Llamar es traer. Vivir como si ya fuera es la forma más elevada de fe. No estás aquí por casualidad. No llegaste a este mensaje por accidente. Fuiste llamado. Llamado para recordar. Llamado para activar. Para vivir como el propio milagro en movimiento. Romanos 4:17 no es un consejo. Es un decreto, un espejo, una tecnología espiritual que, si se vive verdaderamente, transforma cualquier realidad. Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Y ahora tú también puedes. Ahora sabes cómo. Ahora la responsabilidad es tuya. Porque una vez que ves, ya no puedes fingir ceguera. Una vez que activas, ya no puedes vivir en modo de espera. A partir de ahora, cada palabra tuya lleva frecuencia. Cada pensamiento es una semilla. Cada gesto es una firma en el campo cuántico. Y el universo, que antes parecía distante, ahora es una extensión de tu vibración. Mírate ahora, siente tu respiración, siente la sangre en tus venas, siente el peso de lo que acabas de aprender. Ya no eres un observador, eres un co-creador. Ya no eres un receptor de promesas, eres la promesa encarnada. Todo cambia desde el momento en que llamas como Dios llama. Todo se mueve cuando tu boca se alinea con tu esencia. Y no importa cuántos años hayas pasado esperando, basta un instante de fe verdadera para romper décadas de estancamiento. Arnaldo tenía 62 años. Creía que ya era tarde, que el tiempo de la cosecha había pasado, hasta que escuchó Romanos 4:17 en un video y comprendió: si Dios llama lo que no es, ¿quién soy yo para decir que es tarde? Al día siguiente se despertó diferente. Se vistió como empresario, escribió planes, llamó a contactos olvidados, declaró: ya es, porque en Dios nunca fue tarde. 2 meses después, inició su primer negocio digital. Hoy, a sus 63 años, tiene libertad financiera y emocional y resume su cambio así: dejé de esperar y empecé a llamar. Esa es la herencia. Ese es el legado y ustedes son la continuación. De esa historia hoy, antes de dormir, quédense en silencio, respiren, sientan su cuerpo y declaren:
Soy quien llama, y todo lo prometido ya es mío. Hoy me alineo con lo que ya fue escrito en el cielo. Hoy no espero más. Hoy manifiesto. Luego, recuéstate en paz y permite que el versículo haga el resto. Ya ha comenzado, y lo invisible ya está respondiendo. Llevabas este versículo contigo durante años. Quizás incluso lo habías leído antes, pero ahora ha entrado. Ahora te ha visto, te ha elegido. Romanos 4:17. Es más que una frase. Es el sonido del cielo llamándote de vuelta a tu lugar original. El de quien no implora, duda, pospone. El lugar de quien declara, vive, de quien llama y ve. Si este mensaje te ha impactado, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Así, esta semilla alcanzará más corazones. Y suscríbete, porque la próxima llamada puede ser la tuya. Y no olvides que nuestra jornada apenas comienza. Y ahora ya no estás solo. Estamos juntos en esto. Nos vemos en el próximo video.